Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hay más estudios con el tiempo y es las vitaminas y antioxidantes en glaucoma. La idea pues no es vender suplementos, sino entender en qué se basan y la evidencia que hay o los riesgos que pueden traer. Lo único con evidencia sólida para poder modificar el curso del glaucoma sigue siendo bajar la presión intraocular y vigila la progresión con campo visual y OCT. Los antioxidantes pues son en el mejor de los casos coadyuvantes y tienen una evidencia heterogénea. El glaucoma no solo es la presión alta, es una neuropatía óptica crónica y progresiva. La célula ganglionar retiniana y su axón trabajan con una demanda energética alta. En algunos modelos preclínicos y en fisiopatología clínica se ha propuesto que además del estrés mecánico o la perfusión existe un componente de estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. De aquí sale la hipótesis que si apoyamos el metabolismo neuronal, por ejemplo mejorando disponibilidad del componente NAD o modulando los radicales libres, se podría aumentar la reserva funcional y esto haría que la célula sea más resistente. Pero pues esto todavía está en estudio por la mayor parte de lo que vamos a hablar. Evidencia en glaucoma es la única evidencia, como se mencionaba, es que estos solamente serían como coadyuvantes, no como tratamiento principal, ya que ninguno de estos pueden reducir la presión del ojo. Y eso es lo único que ha sido probado consistentemente que cambia el curso de la enfermedad. En suplementos la evidencia suele ser estudios pequeños, tienen diferentes desenlaces o resultados, como en electrofisiología, en OCT o en campos visuales, y una duración corta. Entonces aquí deberíamos de hablar con expectativas realistas, que en realidad pues no se sabe si podría ayudar a ciertos marcadores o evitar progresión. Cuando el paciente pregunta, nosotros debemos informar, prevenir daño por interacciones medicamentosas y decidir juntos si vale la pena el uso de alguno de sus suplementos. Primero vamos a hablar un poco sobre la vitamina B3, la nicotinamida. Dentro de lo que se ha estudiado en humanos, lo más interesante en los últimos años ha sido el estudio de la nicotinamida, una forma de esta vitamina. Esto es porque es precursora de NAD+, esencial para el metabolismo celular, para la función mitocondrial y para la respuesta al estrés. En modelos animales, suplementar la nicotinamida mostró neuroprotección de células ganglionares de manera relativamente independiente al apío. Se realizó un ensayo clínico cruzado, doble ciego, en glaucoma tratado, usando 1.5 gramos al día por 6 semanas y luego 3 gramos al día por 6 semanas. Se observaron algunas mejorías en medidas de función retiniana interna en una proporción de pacientes cuando lo compararon con el placebo. Esto no quiere decir que cura ni detiene la progresión, pero sugiere que puede mejorar la función o la capacidad de reserva del tejido en el corto plazo. Estas dosis que se usaron son altas comparadas con la nutrición normal. A dosis en estos gramos pueden haber efectos adversos, molestias gastrointestinales y especialmente riesgo hepático o metabólico en algunos pacientes. Por eso, si alguien la toma, debe ser bajo supervisión médica, revisando estas comorbilidades como la hepatopatía, diabetes o la gota, y evitando automedicación crónica a megadosis. La coenzima Q10 puede ser con vitamina E tópica. Este es un componente de la cadena respiratoria mitocondrial y además actúa como un antioxidante
lipofílico. En oftalmología se ha explorado el uso de este como coadyuvante neuroprotector. Hay estudios donde se evaluó la coenzima Q10 en conjunto con vitamina E en formulación tópica añadida al tratamiento hipotensor habitual. En algunos trabajos se observó o se reportaron cambios favorables en pruebas electrofisiológicas como en el electroretinograma de patrón y en potenciales visuales evocados, sugiriendo una posible mejoría en la función. Estos estudios suelen ser pequeños y no siempre demuestran cambios contundentes en la progresión de campo visual a largo plazo. Si el paciente pregunta, se explica que la evidencia es preliminar. En seguridad suele ser bien tolerada, pero como cualquier suplemento o formulación, pues hay que vigilar un exceso en la dosis, si hay irritación ocular por el hecho de ser tópica, y también si es oral, pues considerar interacciones medicamentosas, por ejemplo con anticoagulantes, y los efectos gastrointestinales. El ginkgo biloba es una planta medicinal asiática bastante famosa, conocida por diferentes propiedades en el cuerpo. Este también ha sido comentado ampliamente y es el fitoterápico más comentado en glaucoma, sobre todo en el glaucoma de tensión normal, ya que este se asocia con una mejor perfusión y autorregulación vascular en el nervio óptico, además que también puede tener un efecto antioxidante o antiagregante. Los ensayos que se han hecho, pues la realidad han sido mixtos. Algunos no encuentran beneficio en campo visual o sensibilidad al contraste, y otros reportan mejoría en ciertos índices. La dosis típica en algunos estudios era de 120 miligramos de un extracto estandarizado al día, usualmente en 3 dosis durante el día. Lo crítico aquí pues es la seguridad. El ginkgo puede aumentar riesgo de sangrado, sobre todo si el paciente está tomando también antiagregantes o anticoagulantes por su cuenta. También se debe evitar en embarazo y cercano a cirugías, así que antes de recomendarlo debemos revisar la lista de medicamentos del paciente y establecer un plan, dosis. Puede haber una prueba de cierta duración y suspender si hay efectos adversos. También tenemos las vitaminas antioxidantes más clásicas como la A, la C y la E, y los carotenoides. Son bastante usados en oftalmología, pero pues ya hablando de glaucoma ya tendríamos que separar eso. En retina son usados ampliamente para la degeneración macular. Existe evidencia de estos estudios de AREDS 2 que estas formulaciones pueden ayudar en la progresión de esta enfermedad de la degeneración macular en grupos de edad avanzada. En glaucoma en sí no hay una recomendación universal de una megadosis de vitaminas A, C o E para modificar la progresión. Más bien las megadosis pueden hacer daño porque la vitamina A puede ser teratogénica, la vitamina E puede aumentar sangrado y la vitamina C a alta dosis también se asocia con litiasis en personas con factores de riesgo para hacer litos. Los carotenoides como la luteína o la zeaxantina son relevantes en retina, pero en glaucoma su rol es todavía inconcluso. El mensaje para esto pues es que debemos favorecer una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras y evitar el uso de estas megadosis si el paciente pues no lo necesita de verdad.
La vitamina B también aparece en estudios observacionales como asociación con glaucoma o con algunos parámetros, pero no implica una causalidad. La recomendación razonable es que si hay evidencia documentada, corregirla siguiendo guías generales, porque pues sí tiene beneficios sistémicos claros. Pero debemos evitar el exceso porque puede causar hipercalcemia y complicaciones renales. Hay otros compuestos que también se mencionan como neuroprotectores o antioxidantes, como la citicolina, la N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, resveratrol, la curcumina y entre otros. La evidencia es variable y en glaucoma normalmente pues no hay evidencia de alta calidad para recomendarlo generalmente. Si se usan, lo correcto es aclarar que hay incertidumbre en cuanto al beneficio, vigilar la tolerancia y mantener el foco siempre en el control del apio. Por último, si hablamos de algo con un mejor perfil en cuanto al riesgo-beneficio, se puede hablar sobre la dieta y el estilo de vida. Un estudio prospectivo grande asoció una mayor ingesta de nitratos en la dieta, principalmente de hojas verdes, con un menor riesgo de glaucoma de ángulo abierto, especialmente en algunos subtipos. La hipótesis es que el nitrato se convierte en óxido nítrico, con efectos sobre la perfusión y posiblemente en el drenaje también. El omega 3 también es popular por su papel antiinflamatorio y su beneficio vascular, ya que tiene otras evidencias en otras áreas como en la superficie ocular. Pero en glaucoma todavía hay evidencia limitada, pero aún así no es algo que que va a causar daño o que se pueda hacer una sobredosis. Entonces, en el contexto de una dieta tipo mediterránea, se puede promover el pescado, verduras y controlar las comorbilidades vasculares. Esto tiene beneficios sistémicos robustos y también potencialmente útiles para el riesgo vascular que se presenta en el nervio óptico. En un checklist rápido, lo primero siempre es tratar la PIO. Eso es lo que tiene la mayor evidencia. Debemos mejorar la adherencia del paciente y documentar progresión de la enfermedad con campos visuales y OCT. Debemos preguntar de forma activa si el paciente usa suplementos, qué toman, cuánto es la dosis, cuánto tiempo llevan y la razón de esto. 3. Debemos revisar interacciones y contraindicaciones como en el que mencionábamos de usar ginkgo con anticoagulantes, nicotinamida en dosis altas con hepatopatía o riesgo metabólico, embarazo y cirugías. Y si se decide probar algo, debemos definir un objetivo con el paciente, un tiempo de prueba y pues suspender si hay efectos adversos o si no hay un beneficio también. Con esto podemos mantener al paciente informado y seguro sin desplazar lo verdaderamente importante que es la PIO. Gracias.